¿Cómo viene la fe? Hablemos hoy de cómo viene la fe. Pues hemos estado hablando de fe, ¿cierto? Pero muchos dirán, bueno, ¿cómo viene la fe? Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Algunos se preguntarán, bueno, ¿cómo le da Dios fe al pecador para ser salvo entonces? ¿O cómo el pecador obtiene esa fe para ser salvo? Pues permítame leer con ustedes del capítulo 10 Romanos, que habla de la salvación y cómo obtener fe para ser salvos. Ahora, salvos. Que la palabra salvo quiere decir que nosotros tenemos una vida asegurada en Cristo Jesús, en el cielo, sí, en el paraíso. Cuando todo esto venga nuestro Señor Jesucristo a poner orden, cuando ya no va a haber más guerra, cuando va a haber hambruna, cuando no va a haber más intolerancia, cuando no va a haber más cosas que vemos que están manejadas por el príncipe o por el Dios de este siglo, como dice la Escritura. Entonces tenemos esa salvación, pero para vivirla desde aquí en este momento. ¿Sí? Es esa salvación del yugo de Satanás, de vivir en esclavitud, pecando a toda hora, diciendo groserías, mentiras, hasta lo más mínimo, decir voy a robarme un dulce. ¿Sí me entiende? Mentiras, trampa, todo eso nos salva, esa salvación, porque dice que sin santidad nadie verá a Dios. Así que es ese tipo de fe, es ese tipo de salvación, es el plan de salvación para sacar al hombre del pecado, de la drogadicción, de la prostitución, del alcoholismo, de las drogas, de ataduras del vicio, de la mentira, del tabaquismo, de, bueno, en fin, todas esas cosas de la intolerancia, de pensar de que tenemos que hacer buenas obras para ser salvos, para ver si Dios perdona nuestros pecados. Cuando la obra ya estuvo, y dice la palabra, la Biblia, que nosotros somos salvos para hacer buenas obras, para hacer buenas obras, no hacer obras para ser salvos, no, porque esa obra ya la hizo Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Cristo Jesús, nuestro Redentor, pagó un alto precio, precio de sangre, por darte la salvación a ti, para que tú lo recibas a Él como Señor y Salvador de toda el área de tu vida, de tu casa, de tu familia, y así proceder a ser parte de la familia de Dios. De lo contrario, no. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Observe que la palabra de Dios es llamada la palabra de fe. ¿Mm? Esto se debe a que construye fe. Esto causa que la fe llegue a los corazones de aquellos que están abiertos a ella. Así como aquí habrán algunos cristianos, otros no, pero así como cuando nosotros llegamos a Cristo, tuvo que haber llegado ese corazón abierto para que la palabra de Dios pueda llegar. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ojo, atentos a esto, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, estamos leyendo Romanos 10, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y hay un signo de pregunta. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Ahora me entiende? Otro signo de, bueno, cierra pregunta y abre pregunta. Estamos hablando Romanos 10, leyendo, hablando sobre esto. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Cierra pregunta. Así que la fe es o viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Leímos Romanos 10, versículo 8, el 10, el 13, el 14 y el 17. Yo quiero que tú cojas tu propia Biblia y lo leas y compares con lo que yo estoy diciendo. ¿Mm? Porque no se puede creer sin oír. La fe viene por el oír. ¿Pero oír qué? La palabra de Dios. Lo que tú has venido escuchando a través de estas pequeñas perlitas, a través de estas perlas que vienen de lo alto. Porque recordemos que una perla, el reino de los cielos es comparado con una perla preciosa,
que un mercader va y busca buenas perlas y al ver encontrar una, ¿sí?, de mayor precio, de mayor valor, va y vende todo lo que tiene y viene y la compra. Deja de tener 10 por tener una. Puede dejar de tener 50 por tener una de gran valor. Por eso dice, es semejante al reino de los cielos. Así que aquí está la clave, al creer en el Señor Jesucristo. Pero creer no es solo creer, es también actuar, porque dice que el que hereda el reino de los cielos es el que hace la voluntad del Padre, y que si amamos a Cristo Jesús, guardamos sus palabras, sus mandamientos. Ahí te dejo esta pequeña perlita para que la atesores, la medites, vivas en ella. No te salgas de la palabra, busca el reino de Dios y su justicia y lo demás viene por añadidura. Di conmigo, yo oigo la palabra de Dios y la fe viene a mí. Bendiciones. Chao, chao.